Nosotros necesitamos tener una visión del mundo porque somos una compañía que despliega redes que deben vivir 25, 30, 40 años y por lo tanto tenemos la obligación de intentar proyectar lo que vemos para intentar que nuestras inversiones tengan sentido. Les he puesto, al final de la presentación les diré por qué le hemos titulado Pienso, luego existo. Del caos al orden hay varias formas de explicarlo. La teoría del caos, básicamente, en matemáticas o en biología, hay sistemas que son muy difíciles de predecir. Aquí tienen un sistema complejo de los más simples que hay, que es dos péndulos simplemente unidos, y es muy difícil predecir dónde van a ir estas... calcular estas variables para ver dónde puede llevar el péndulo es muy difícil porque además depende de desde dónde empieces. Y por lo tanto, de este caos aparente, deducir cierto orden es cada vez más difícil y de eso se trata a nivel mundial. El momento de caos mayor que tuvimos recientemente como sociedad fue el final de la Segunda Guerra Mundial, un momento de conflicto enorme que dejó heridas muy grandes. Y resultado de eso se llegaron ciertos consensos que se reflejaron en los acuerdos de Bretton Woods que dieron lugar a los principales organismos internacionales que todavía hoy conocemos, la ONU, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, en su momento el Patrón Oro, la Organización Mundial del Comercio, y vivíamos en un mundo que tenía, si referimos el caos a la mitología griega, dos grandes titanes que eran Estados Unidos y la Unión Soviética con dos grandes bloques. Y ese cierto orden dentro de un mundo complejo subsistió hasta la caída del muro de Berlín, 1989, donde uno de los dos titanes desaparece y queda una potencia hegemónica, que son los Estados Unidos, y se tiende a fijar esta fecha como el inicio de la globalización en su concepto más amplio, donde básicamente las cadenas de valores se amplían. Desde 1990 hasta la hora hemos tenido una potencia hegemónica, que son los Estados Unidos, y para los que vivimos en Europa, el proceso de mayor consolidación europea y el fenómeno de la globalización. La globalización como gran concepto económico a nivel mundial. Ocurre que hasta ahora estos conciertos eran entre países, pero esto coincidió a finales de los 90. Coincide una explosión de tecnología, que básicamente es la confluencia de dos grandes tecnologías, el mundo móvil, la computación que se hace móvil a través del teléfono móvil, y el mundo de Internet. Y a esos titanes, que eran básicamente países o gobiernos, se empiezan a unir otro tipo de titanes derivados de esta revolución tecnológica. Y empiezan a aparecer las plataformas digitales como actores mundiales, como actores de la globalización y como actores mundiales que muchas veces actúan con soberanía supranacional, tienen su propia soberanía. Aquí tienen ustedes el PIB de las principales potencias del mundo. Las grandes plataformas, si las sumamos, ya son la cuarta potencia económica mundial. Simplemente decirles que la capitalización de algunas de estas empresas, que ya supera los 3 trillones americanos, billones españoles de capitalización, es mayor que el PIB de España. Empiezan a tener tamaños brutales y se convierten en jugadores muy importantes de este nuevo orden económico derivado de la globalización. A partir del 2020, toda la sociedad, el orden mundial, se ve impactado por una pandemia, algo que no ocurría desde hacía 100 años anteriores, y coinciden varios fenómenos. Coinciden una pandemia, posteriormente la guerra de Ucrania, que desencadena una crisis energética, un proceso inflacionario y las costuras de la globalización, las cadenas de valor basadas en la globalización, en el concepto que nació en 1989, empiezan a fisurarse. La cadena de valor no está garantizada y los modelos económicos que están basados sobre eso empiezan a tener sus fricciones, ¿no? Desde 2020 hasta ahora nos encontramos con que esa potencia hegemónica que era Estados Unidos empieza a ser contestada. Surge China como potencia contestataria, desafía el orden hegemónico, pero surgen otras potencias, aparte de Rusia, que no estuvieron presentes en los consensos de Bretton Woods, que no se sienten representadas por esos consensos, el sur global que se llama, que empiezan a desafiar esos grandes organismos supranacionales que surgieron del final de la Segunda Guerra Mundial. Y además, para acabarlo de complicar, donde antes había dos tendencias tecnológicas, que eran el móvil y Internet, vivimos en un mundo que empieza a tener 4 grandes tendencias tecnológicas que irrumpen. El mundo de lo llamamos la Web 3, luego explicaré en qué consiste.
más computación. Cuando parecía que la ley de Moore llegaba a su límite físico, surge las redes neuronales y surge la computación, los albores de la computación cuántica. Las redes de telecomunicaciones, que hasta ahora eran redes basadas en el cobre y en las tecnologías como 2G, 3G o 4G, pasan al 5G y a la fibra, y ahora veremos el impacto que eso tiene, y la inteligencia artificial generativa. 4 tendencias tecnológicas que crean un nuevo mundo. Y en un año como el 2024 nos encontramos con un año donde confluyen en las urnas un porcentaje muy importante de la población mundial, donde hay muchos conflictos armados y donde la inteligencia artificial generativa se empieza a convertir en un producto de masas. Empiezan a haber muchos más factores en esa complejidad de la que hablábamos antes. Y eso nos lleva a pensar si los que triunfaron, los titanes derivados de la Web 2, de la confluencia del móvil y de Internet, van a ser los ganadores de este nuevo entorno, quiénes van a ser las potencias hegemónicas que van a tener que dar orden a este nuevo complejo orden mundial, y quiénes son los actores económicos y cómo debemos tratar a los actores económicos desde el punto de vista de la soberanía, tanto individual como colectiva. Porque primero el mensaje más calado es: tenemos que ser conscientes de lo que estamos viviendo, y lo que estamos viviendo es la mayor revolución tecnológica de la historia de la humanidad. Nunca ninguna otra generación de seres humanos ha vivido una acumulación de tecnología como la que estamos viviendo nosotros. Esta es una serie macroeconómica larga de impacto de diferentes revoluciones tecnológicas en el PIB del momento. Lo que estamos viviendo es 4 veces el tamaño de impacto en PIB de lo que fue la mayor revolución hasta ahora en la historia, que fue la revolución industrial. Lo que vivimos es 4 veces el tamaño. Y cada vez que ha habido una revolución tecnológica ha tendido a cambiarlo todo. El orden social, el orden económico, el orden político, y no necesariamente con consenso. Muchas veces ha sido bajo forma de revoluciones que han desafiado el orden establecido. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes del momento en el que tenemos. Yo creo que desde el punto de vista individual somos unos privilegiados, vivimos un momento histórico, pero tenemos que ser conscientes de la trascendencia que tiene. Porque esto no es solo una tecnología, esto es una acumulación de tecnología. Aquí tienen ustedes varias que se retroalimentan unas a otras y que están avanzando a velocidad exponencial. Aquí tienen algunas de las que tienen que ver más con nuestro sector, como es las telecomunicaciones, que ya es muy difícil separar de la computación, porque lo que Telefónica hace ya no es una red de telecomunicaciones, es un superordenador masivamente descentralizado, pero tiene que ver con la comunicación, con las holografías, con el blockchain, con los NFTs, con aprendizaje profundo, con realidad extendida, realidad virtual, muchas tecnologías que se retroalimentan unas a otras. Y la revolución de la inteligencia artificial es la más rápida y la más profunda que hemos tenido hasta ahora. Para que se hagas una idea, se estima que en los primeros 7 años de la inteligencia artificial generativa va a tener un impacto 70 veces más grande que los primeros 70 años de la revolución industrial. Esto es susceptible de cambiarlo todo. Y además ocurre de forma muy rápida. La computación, no somos conscientes, pero el smartphone que llevan en su bolsillo tiene 1,5 millones de veces más capacidad de computación que toda la NASA cuando mandó un hombre a la Luna en 1969. La capacidad de computación y el hecho de que hacemos los chips cada vez más pequeños hacen que los dispositivos que ponemos a disposición de más pequeños y más baratos nos hacen hacer muchas más cosas. Y cuando parecía que físicamente se llegaba al límite de la ley de Moore, la capacidad de poner microprocesadores en un espacio de silicio, las redes neuronales aumentan la capacidad de descentralizar la computación, y la computación cuántica, que se estima que podrá estar aquí en los próximos 10-15 años, esto lo revolucionará todavía más. ¿Qué es la Web 3? La Web 1 era una web en la que básicamente uno consultaba cosas, uno consultaba páginas web. La Web 2, a través de la movilidad, hace que puedo consultar cosas, pero también puedo subir cosas, yo también puedo generar contenido. Y es el mundo donde la red se vuelve bidireccional. Pero está muy centralizada en la nube, que es donde se produce la acumulación de información. La Web 3 es la combinación de todo lo que hemos visto hasta ahora, más el mundo de blockchain, que descentraliza la capacidad de certificar contenido en los extremos. Y por lo tanto, la Web 3 es una red más descentralizada que desde mi punto de vista va a devolver más soberanía a la Tierra desde la nube, ¿no? ¿Y cuáles son los parámetros? Pues aquí, para que vean algunas diferencias del tamaño de la Web 1 a la Web 3, estamos hablando que ya hay 4.700 millones de personas conectadas a la red. Todavía queda mucha gente por conectar a la red, pero ya hay 26.000 millones de cosas conectadas a la red que no había en la Web 1. Es decir, las máquinas empiezan a conectarse a la red e intercambiar información muchas veces sin que los humanos seamos conscientes de ellos. Y esto lo que hace es que se generan 147 millones de terabytes está mal escrito, son zettabytes de información.
Esto es 1.700 veces más capacidad de información que la que había en la red cuando nació, pero esto son 3.700 millones de DVDs de alta capacidad. Esa es la capacidad de información que se genera en la Web 3. Y la inteligencia artificial está aquí desde hace tiempo. El test de Turing es un test que hizo Alan Turing. Alan Turing fue el que creó la máquina Enigma, consiguió descifrar sistemas complejos de encriptación en la Segunda Guerra Mundial. Hizo lo que se llama el test de Turing, que eran una serie de preguntas para hacerle a un interlocutor para saber si estabas hablando con una persona o una máquina. Ninguna máquina había superado el test de Turing hasta 2014, que una máquina lo superó, haciéndose pasar por un niño. La inteligencia artificial viene desde los años finales de los 50, principios de los 60. Es la capacidad de automatizar y optimizar a través de correlaciones y demás. El machine learning viene desde un poco después y es la capacidad de hacer de esas correlaciones análisis predictivo. El deep learning es la capacidad de autoentrenar esas máquinas para que salgan entre ellas. Lo que estamos viviendo en la inteligencia artificial generativa es la capacidad de crear, no solamente de deducir de datos, sino la capacidad de crear información. Y por eso es disruptivo. Y como decía, desde nuestro punto de vista, nosotros, en nuestro centenario, nos ha coincidido con una reinvención. Nosotros nacimos hace 100 años para dar voz. Éramos una fábrica de producir minutos de voz. Los datos, cuando surgen, es un subproducto de la red de voz. Pero de repente hay tantos datos y la voz deja de ser relevante para nuestros clientes que tienes que crear una fábrica de voz. Las tecnologías de cobre, 2G, 3G y parte 4G son tecnologías donde el producto principal es la voz y los datos es un subproducto. Ir a este nuevo mundo nos exige desplegar fibra y 5G. Y por eso hemos celebrado el centenario apagando la red de cobre y estamos apagando las redes de 2G y 3G. Nuestras redes tienen que cambiar si queremos ser parte de este mundo, si no dejaremos de ser relevantes, ¿no? Y para que se hagan una idea de la capacidad de disrupción en mi sector, si el mundo de la aeronáutica hubiera experimentado la misma evolución que las telecomunicaciones en los últimos años, aquí estamos hablando desde 1990, la velocidad que pasa por la red de comunicaciones, hoy seríamos capaces de volar de Londres a Nueva York en un segundo. Eso es para que vean el no siempre apreciado mundo de las telecomunicaciones, la cantidad de innovación que tiene que incluir. Y por eso el sector de telecomunicaciones es crucial. Estas son las tuberías por las que va la tecnología. Y si queremos que vaya bien, pues esto es como el ferrocarril en la revolución industrial. Esta es la primera revolución tecnológica que encuentra nuestro país en posición de vanguardia. Esto lo digo desde hace muchos años. La fibra en España es un privilegio. Estamos en una situación, esto es como si la revolución industrial hubiera encontrado a España con el 85% del territorio ocupado por ferrocarriles y una máquina de vapor en cada casa, no en cada empresa, en cada casa. Porque solo los países que tengan fibra, solo los países que tengan 5G standalone serán capaces de aprovechar al máximo las oportunidades que da esta nueva revolución tecnológica. Y en eso estamos muy orgullosos porque lo vimos hace tiempo. La red de fibra de España tiene 29 millones de hogares pasados. Hay más fibra en España que en la suma de España, de Alemania e Italia juntas. España es el quinto país de la OCDE en despliegue de fibra. Entonces, no es una oportunidad que debamos desaprovechar. Vivimos tiempos extraordinarios. Si uno a estas encuestas del World Economic Forum, ¿qué preocupa a los CEOs del mundo? Hasta ahora pues eran los temas de tecnología, los temas de cadena de suministro, empieza a ser la crisis del suministro de energía, la crisis del coste de la vida, la inflación, el despliegue de armas nucleares, empiezan a aparecer como prioridades temas geoestratégicos que creíamos desaparecidos hace tan solo 5 o 6 años. Y el concepto de la antifragilidad es de un economista que se llama Taleb, que básicamente dice que cuando uno se encuentra con este nivel de incertidumbre, lo que tiene que hacer es eliminar rigideces y, por lo tanto, adaptarse, como se adoptan los juncos al viento. Y hemos sido capaces, increíblemente, tanto países como empresas, de adaptarnos a escenarios como subidas de la energía brutales o la inflación y, aún así, adaptar nuestros modelos de negocio, adaptar nuestras cadenas de suministro y seguir creciendo. Esta que tienen aquí, esta lámina, les puede preocupar un poco. Esto se llama el reloj del fin del mundo. Es un think tank en Londres que básicamente lo que calcula desde hace muchos años es cuánto estamos de cerca de que realmente todo se vaya al garete, es decir, de que haya un conflicto nuclear. En 1963, cuando la crisis de los misiles de Cuba, estos parámetros calcularon que estábamos a 12 minutos del fin del mundo. Ahora el reloj dice que estamos a 1 minuto 30, por toda una serie de factores. ¿Por qué? Pues porque tenemos una parte muy importante de la población mundial en elecciones, y son elecciones que son contestadas, es decir,
el sistema democrático es contestado en los países plenamente democráticos, pero es que además tenemos el mundo más conflictivo desde el punto de vista de conflictos armados desde 1989. Hay 55 conflictos armados, algunos que seguimos todos los días y otros que no seguimos, pero que también están teniendo un coste brutal en vidas. Y aquí les quiero decir que surge el concepto de guerras híbridas. Hasta hace pocos años había dos frentes de batalla cuando se desencadenaba una guerra, que era la tierra y el mar. En la Primera Guerra Mundial surgió el aire y los submarinos, y se abrieron dos frentes nuevos de guerra. Ahora han surgido tres frentes nuevos: el espacio, el satelital, la ciberseguridad y la desinformación. Y normalmente las guerras empiezan con una componente, por eso se llaman guerras híbridas, no son guerras puras, pueden ser físicas o pueden ser un componente de varias de ellas. De hecho, hay gente que dice que estamos en guerra ya en el mundo submarino, en el mundo de la ciberseguridad y en el mundo de la desinformación. La ciberseguridad es un campo de batalla. Aquí tienen cuánto han aumentado los ciberataques desde Rusia, desde que empezó el conflicto con Ucrania. Y además, como cada vez conectamos más cosas a Internet, el perímetro a defender cada vez es más amplio y cada vez es más sofisticado. Y por lo tanto, la ciberseguridad se convierte en una de las principales preocupaciones, tanto a nivel países como a nivel empresas. Porque los registros expuestos son enormes. En la propia red de Telefónica cada vez se conectan más cosas, no todas ellas son de Telefónica, pero en nuestros propios hogares, cada vez a través del wifi, también conectamos más cosas. Y por lo tanto, el nivel de registros, el perímetro a defender está. Y por lo tanto, la primera pregunta que surge, y empieza a haber muchas publicaciones, como ven aquí, es si la inteligencia artificial es una utopía o es una distopía. Es decir, y como todas las revoluciones tecnológicas, lo veremos al final, la tecnología en sí misma no es buena o mala, depende del uso que hagas de ellas, depende de lo que hagamos las personas con ella. La inteligencia artificial es capaz, ninguna de estas imágenes que están viendo ustedes ahora son reales, son todas generadas por inteligencia artificial generativa. Básicamente, ya a través de muchas de las herramientas que hoy son asequibles y muchas gratuitas, podemos generar las imágenes que queramos. Y cada vez es más difícil separar las imágenes reales de las imágenes generadas por la inteligencia artificial. Ya no es que pase el test de Turing, que era saber si estás hablando con una persona o una máquina, sino que ya no sabes si la realidad que se te está presentando es la realidad o no. Porque no todo el tráfico que pasa por la red es humano. Las máquinas se empiezan a hablar entre ellas, 26.000 millones de máquinas empiezan a hablarse entre ellas, interactúan con humanos y interactúan entre ellas. Aquí tienen ustedes en una red de telecomunicaciones el 50% del tráfico es humano, pero ya el 50% del tráfico ya no es humano. Y esto crece a doble dígito cada año. Pero es que el 32% del tráfico total son bots malos. Es cibercrimen, es phishing y demás. Esto es como si uno de cada 3 coches de la M40 fuera un delincuente y no lo vemos. Puede ser delincuente desde delincuencia menor hasta delincuencia mayor, ciberataques. Porque el problema que tiene esta revolución es que es abstracta, no se ve, circula, los datos es un concepto muy abstracto. Aquí tienen... Hi again, Ryan there. Can you hear me okay? Yes, I can hear you fine. How can I help you? I'm here to assist you. No les voy a aburrir si tienen... Hey, how's it going? Estas dos, para no ocupar tiempo, estas dos vídeos son vídeos de YouTube. El primero son dos móviles hablándose de una inteligencia artificial generativa a otra, que básicamente no distinguen si es una persona o una máquina, pero además se gastan chistes, empiezan hablando de cómo están, el vídeo acaban hablando de computación cuántica entre ellas. Y el siguiente vídeo es una persona que le pregunta a una inteligencia artificial cómo debe ir a una entrevista de trabajo, y la inteligencia artificial le gasta bromas, o sea, ya son capaces de emular empatía. Ya no simplemente emulan información, sino también empatía. Perdón, que me he saltado. El tráfico se está aumentando por un factor de 9 veces en nuestras redes en los últimos años, en la red de telecomunicaciones. Imagínense una fábrica de coches que cada año tuviera que producir un 30 o un 40% más de coches. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Y sin embargo hemos sido capaces de hacer eso consumiendo menos energía, porque la red de fibra consume mucha menos energía que la red de cobre. Luego veremos algunos de estos desafíos. ¿Por qué? Porque una consulta a la inteligencia artificial generativa, de ChatGPT, por ejemplo, una consulta son una cadena de 4 o 5 preguntas sobre un tema, se bebe medio litro de agua y consume lo mismo que una bombilla consumiendo durante 2 horas de luz. Es decir, es muy ineficiente en el uso de recursos escasos. ¿Por qué? Porque se ha decidido priorizar la potencia de la herramienta frente a la eficiencia de la herramienta, pensando que ahora se... Pero, sin embargo, esto nos lleva a que tendremos desafíos enormes sobre el consumo de energía, sobre el consumo de agua, sobre el consumo de la propia red de telecomunicaciones, porque
para estas grandes compañías no es una prioridad hacerlo eficiente, sí es una prioridad hacerlo lo más potente y lo más rápido posible, porque lo que está en juego es la hegemonía tecnológica a nivel mundial. Y para que se hagan una idea, 2 de los grandes hiperescalares han aumentado su consumo de energía un 85% en 3 años y ya consumen más energía que países como Portugal o Perú. El consumo de energía es uno de los mayores desafíos que nos encontramos. Y por lo tanto, si queremos preparar esto, pues resulta que tendremos que solucionar. Aquí tienen ustedes lo que tendremos que invertir en la Unión Europea si queremos, si la inteligencia artificial sigue a este ritmo, que es un billón español, trillón americano, simplemente en la red eléctrica para poder servir a las grandes compañías que hacen la inteligencia artificial. Y les decía, esto es disruptivo porque las democracias, los sistemas que nos dimos en los últimos años, en el último siglo, no sé si están preparados para esto. Nosotros pensamos que la democracia es aspiracional para todo el mundo, pero no es verdad. No todo el mundo aspira a una democracia. Y, de hecho, estamos en niveles relativamente bajos de población mundial regida por democracias liberales plenas, porque hay otros entornos donde no necesariamente la inteligencia artificial tiene que ser puesta al servicio de una democracia plena. Y, por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que los valores que nos dimos o que nos damos, como son la base de la sociedad, están en cuestión. El grado de complejidad del que les comentaba antes, recuerden el péndulo ese que se movía, está aumentando. Hay nuevos jugadores que además, y lo están viendo en estos días, en Brasil acaba de prohibir Twitter, porque Twitter no reconoce la autoridad local brasileña en algunos temas, es decir, la supremacía de los estados soberanos está siendo cuestionada por estas grandes compañías. Y, sobre todo, esto está yendo muy rápido. Les hablaba antes de cómo de rápido la inteligencia artificial. Al teléfono fijo le costó 50 años alcanzar 50 millones de usuarios. Al teléfono móvil le costó 12 años. ChatGPT lo ha conseguido en un mes. Es injusta la comparación porque el teléfono fijo es algo físico y el teléfono móvil también, y ChatGPT es software y se distribuye a través de la red, pero la adopción de tecnología está siendo exponencial. Y si combinamos esto con lo que desde mi punto de vista es el principal desafío que tenemos como sociedad, que es la desigualdad, el problema que tiene esto es que está generando una concentración de riqueza brutal. Aquí tienen ustedes una evolución del índice de Gini, y verán que hasta 1989, que hablamos que era el inicio de la globalización, que hace máximos, el 60% de la desigualdad mundial se explicaba por desigualdad entre países. Es decir, eran países ricos frente a países pobres. Hoy en día, el índice de Gini ha retrocedido ligeramente, no mucho, la globalización lo ha hecho retroceder, pero no mucho, pero el 70% de la desigualdad mundial es desigualdad dentro del país. Y con este escenario donde además las redes están interconectadas, las redes sociales hacen que esto sea muy fácil, y una bomba demográfica como la que tenemos, ahí tienen ustedes cómo ha evolucionado la población mundial, la desigualdad es algo que en este mundo es una bomba de relojería. Tenemos que atacarla, ¿no? Porque además esto va a irrumpir destruyendo mucho empleo, como todas las revoluciones tecnológicas, va a crear mucho empleo, probablemente cree más empleo que el que destruya, pero el 85% de los empleos que habrá en el 2030 hoy no sabemos cuáles son. Y por lo tanto tenemos que preparar el sistema educativo para que sea muy flexible para adoptar esto, porque si no gestionamos esa transición entre la gente que va a perder un empleo y la gente que va a... Si no lo gestionamos de forma socialmente responsable, pues probablemente dejemos a gente atrás y esa gente atrás no se siente identificada con esto y decida actuar en las urnas. Y por lo tanto Europa tiene un desafío de capacitación brutal. Aquí tienen ustedes las vacantes que hay, los desempleados que hay y cuántos millones de trabajadores van a necesitar recapacitación en los próximos años. Voy a ir más rápido, si no, no llego. Esto ya ha pasado. Aquí tienen una imagen de los luditas. Los luditas fue en la Revolución Industrial, obreros textiles de Ludit, de una ciudad inglesa, que destruyeron los telares mecánicos. Una manifestación de profesores de matemáticas cuando se creó la calculadora o el desafío que empieza a haber sobre la inteligencia artificial. Primer mensaje que les quiero mandar, esto no va de tecnología. La tecnología ya está aquí, vamos a tener toda la tecnología que queramos. Esto va de ciencias sociales, cómo queremos que ocurra, cómo con los valores que tenemos como sociedad queremos que esto ocurra. Y el contrato social que tenemos encima de la mesa no contempla una parte muy importante de la realidad, que es el mundo de la inteligencia artificial, el mundo de las máquinas, el mundo de los datos. Y por lo tanto tenemos la obligación de pensar e invertir tanto en las ciencias sociales como en la tecnología. Les voy a hablar un poco, yo soy economista de formación, el mundo de los datos. ¿Qué es la economía de los datos? Pues no lo sabemos porque básicamente, como es abstracto, no lo vemos.
Pero el 79% de los datos que dejamos en Instagram los comparte con terceras partes y los monetiza. O sea, venden nuestros datos porque sacan dinero con ellos para podernos perfilar mejor. Pero esto ocurre en el 57% en Facebook, el 50% en LinkedIn, es decir, hay un mercado de datos. Lo que pasa es que nosotros, como nos dan una red social o nos dan un buscador o nos dan una plataforma de vídeo, pues consideramos que vale más lo que nos dan que lo que proporcionamos porque no sabemos lo que vale lo que proporcionamos. Jamás toleraríamos que los carteros leyeran nuestras cartas, pero cuando decimos acepto a una plataforma de correo electrónico, estamos aceptando que lean nuestros correos. Y no es que haya una persona leyendo nuestros correos, es que la inteligencia artificial lee nuestros correos para conocernos mejor y para marcar pautas. Aceptamos cosas en el mundo digital que no aceptaríamos, porque básicamente no sabemos lo que valen nuestros datos. El Microsoft Research Center ha hecho un estudio en Estados Unidos de cuánto valen los datos de una unidad familiar de 4 miembros en Estados Unidos al año, y los ha cifrado entre 20 y 46.000 dólares al año. Si en España hay 48 millones de personas y son más o menos unos 10 millones de hogares de 4 unidades, más bien menos que más, eso significa que hay entre 200.000 y 460.000 millones de dólares de PIB español que no está en la contabilidad nacional. Y eso es entre el 10 y el 20% del PIB español. Hay una economía que está fuera de lo que medimos y que no paga impuestos. El mercado de los datos, además, es muy valioso para entrenar la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa es un cerebro vacío y necesita datos para entrenarse, y son nuestros datos los que la entrenan. Y aquí tienen lo que va a evolucionar eso. Y, por lo tanto, mi tesis es que esta revolución industrial ha producido un nuevo factor de producción. La revolución industrial produjo el factor de producción trabajo y surgieron abusos y se reguló como un contrato social. Los datos es un nuevo factor de producción. Y, por lo tanto, a mí nadie me puede obligar a trabajar gratis, nadie puede obligarme a que regale mi casa o a que ceda mis acciones de Telefónica gratis. Nadie debería obligarme a que yo mine datos gratis todos los días para que alguien se haga rico. Esto no me dejan decirlo mucho, pero mi tesis es que estamos en vasallaje o en esclavitud digital. Trabajamos para que otros se hagan ricos porque no sabemos lo que vale nuestro trabajo, nuestros datos. ¿Qué tiene que ver Europa y las tele? Pues Europa ha perdido relevancia. Europa era la cuna de la innovación en mi sector. El 2G, el estándar 2G, el estándar 3G eran estándares europeos, ni el 4G ni el 5G son estándares europeos. Pero esto no ha ocurrido solo en telecomunicaciones. No hay compañías europeas entre las más innovadoras del mundo o entre las más grandes del mundo. Europa ha perdido relevancia. Es Estados Unidos y China, Oriente Medio en algún caso, los que han tomado el relevo. Europa se está volviendo irrelevante. Entre las 61 tecnologías más críticas del mundo, el monopolio, China lidera en 50 de ellas. Les hablo desde materiales, tierras raras, baterías eléctricas, sensores, supercapacitadores, hidrógeno. Es decir, estamos perdiendo el tren de la innovación. Estados Unidos es el segundo país, pero no hay ningún país europeo que sea líder individual, y Europa como región solo lidera en 50 de las 61. Y esto tiene que ver porque nos hemos regido por reglas del siglo pasado. El sector de telecomunicaciones está regido como cuando era un monopolio incumbente de cobre. Nosotros, desde luego, no somos monopolio ya, no somos incumbente, ya no somos ni de cobre, pero se nos sigue midiendo, se nos sigue regulando de la misma forma. No sé, se nos paró el reloj en el siglo pasado y a otros países a otras regiones no se les ha pasado. Las telecomunicaciones, que es la espina dorsal de esta revolución, están siendo ignoradas en esta revolución. Y además resulta que tenemos que preparar esa fábrica para crecer un 30 o un 40% en datos cada año para que las grandes plataformas mundiales puedan seguir haciendo su labor de expropiar los datos de los individuos y de los países. El 60% del tráfico de datos que hoy va por las redes de telecomunicaciones de Telefónica o de cualquiera lo concentran 6 operadores. Imagínense que construyéramos autopistas para que el 60% de los carriles lo utilizaran 6 compañías. Y eso nos obliga a nosotros a invertir en sitios subóptimos. Tenemos que invertir en capacidad más que en cobertura. Es como si la autopista llegara a la misma ciudad, pero tuvimos que añadirle un carril cada vez en vez de llegar a otra ciudad. Nos están obligando a tomar decisiones subóptimas. Esto que ven aquí, que parece un cuadro de Mondrian, no, es el cuadro de nuestro sector a nivel mundial, de quién lidera. Europa es la esquinita de abajo a la derecha. Esta es la capitalización bursátil de estos nuevos titanes que han surgido. Compañías de más de 3 trillones. Y esta acumulación, esta concentración de riqueza por esta asimetría en el tratamiento de la innovación hace que mucha de la innovación que nace en Europa o que nace en Asia o que nace en Latinoamérica emigra a Estados Unidos porque se dan las circunstancias allí
regulatorias y financieras para que triunfe. Es impensable, pero existe. En España hay más redes de telecomunicaciones que en China. No tiene ningún sentido, pero la regulación obliga a eso, porque la teoría de la competencia cree que es mejor tener más antenas en cada tejado que tener más innovación. La cobertura por población por operador, en Europa servimos 5 millones de media, en China sirven a casi 500 millones de media. La escala en este mundo es relevante y Europa ha optado por la fragmentación. La teoría de la competencia se ha quedado obsoleta. Y por lo tanto, lo primero que llevamos nosotros en el caso de Telefónica más de 8 años diciendo es que Europa tiene que decidir en este mundo de titanes qué quiere ser. Cuando decida qué quiere ser, tiene que tener una política industrial para llegar a serlo. Pero lo que no podemos es seguir pretendiendo que estamos en el mundo de hace 20 años. Eso cambió. ¿Y qué se necesita? Pues nosotros, esto es lo que decíamos hace 7 u 8 años, de generar deflación artificialmente, generar competencia artificial para que bajen los precios, a una política industrial. De regulación ex ante a regulación ex post o desregulación. De fragmentación a consolidación. De desequilibrio entre estos jugadores y los jugadores que estamos en el mundo de la Tierra, a algo tan sencillo como mismo servicio, mismas reglas, mismas obligaciones. De abuso a un uso responsable de la red. Nadie debería ser capaz de consumir más del 5% de la red de forma gratuita. Y de plataformas cerradas a plataformas abiertas. Estas plataformas son ecosistemas muy cerrados. Europa necesita estas nuevas reglas del juego. Y nosotros llevamos diciéndolo tiempo, porque como no reaccionemos, porque este no es el mundo del siglo XX. Esto no es Bretton Woods, esto no es la caída del muro de Berlín, esto es otra cosa, es otra realidad y no nos va a esperar. Tiene un documento que nosotros emitimos hace años, que pedíamos un pacto por la competitividad, y ahí tienen el informe Draghi que salió antes de ayer. El informe Draghi que salió antes de ayer a nosotros nos da mucha esperanza, mucha esperanza. Nosotros abogamos por una política industrial, el informe Draghi lo menciona explícitamente. Europa necesita una política industrial coordinada. ¿Cuáles son sus prioridades si quiere competir? Nosotros abogamos por una desregulación. El informe Draghi dice que la desregulación, para poder competir con los operadores de telecomunicaciones de Estados Unidos o los de China, es necesario. A nosotros se nos regula, les vuelvo a decir, porque éramos un monopolio incumbente de cobre. No somos ninguna de esas tres cosas. Se nos debe desregular. No ya matizar la regulación, desregularnos. La consolidación, la definición de mercados relevantes está mal. Yo ya no compito simplemente con Orange o con Vodafone o con Digi. Nosotros competimos con WhatsApp, nosotros competimos con Netflix, nosotros competimos con AWS en el mundo de la nube. Es decir, los mercados, la definición de mercados está pensado para un mundo físico en un mundo de plataformas. Nosotros creemos que si ellos están desregulados, nosotros debemos estar desregulados. Y si nosotros estamos regulados, ellos deben ser regulados, porque ahora los incumbentes son ellos, los que tienen verdaderos monopolios son ellos. Creemos que no puedes hacer campar a la tecnología a sus anchas consumiendo toda la energía que quiera o todo el agua que quiera o toda la red que quiera. El uso responsable de los recursos compartidos, que es algo que llevamos haciendo tiempo, pero que parece que en este mundo no existe. El informe Draghi lo contempla. Nosotros hablamos por la interconexión entre la nube y la tierra, luego hablaremos de qué es eso. El informe Draghi lo contempla. Y nosotros decimos que el sector telco es clave y el informe Draghi dice que una de las columnas vertebrales, aparte de la descarbonización, son las redes de telecomunicaciones. Europa no se puede quedar detrás en el despliegue de fibra, en el despliegue de 5G, porque y por lo tanto, nosotros lo que creemos es que ha llegado el momento de Europa. En este mundo de titanes, Europa tiene que tener su propia posición. Ya no podemos subcontratar la defensa en terceros, ya no podemos pensar que nuestros valores están totalmente alineados con los de terceros, porque hay titanes que tienen un modelo de negocio que les interesa a ciertas regiones del mundo que a nosotros no nos interesan, porque están basados en la expropiación de la soberanía de los datos de los diferentes países. Y nosotros creemos que tiene que venir desde el punto de vista de las ciencias sociales, desde la tecnología desde luego, pero desde el punto de vista de las ciencias sociales. GDPR fue el primer estándar mundial de protección de datos. Hay quien dice en Estados Unidos que Europa exporta regulación. No, Europa lo que exporta son valores. ¿Cómo queremos que esto ocurra? ¿Qué es lo socialmente aceptable? Y por lo tanto nosotros pensamos que esto va de... No debemos dejar que las máquinas hagan todo lo que pueden hacer. Las máquinas deben hacer lo que nosotros como personas creamos que es bueno que hagan, de acuerdo con los valores que nos marcamos como sociedad. Y por eso la misión de Telefónica es queremos hacer nuestro mundo más humano conectando la vida de las personas. Nosotros conectamos muchas máquinas, pero no debemos olvidarnos que la comunicación
estas redes, que ya son superordenadores, están al servicio de personas. ¿Y por qué pienso luego existo? Porque es la primera vez que el hombre está creando una máquina que es capaz de pensar. Ya no somos la única especie con capacidad de pensar. Si pensar es encadenar pensamientos lógicos con cierta dosis de empatía. Yo creo que pensar es mucho más que eso. Hay cosas que la máquina jamás podrá hacer. La máquina jamás podrá emular sentimientos como la solidaridad o la pasión. Hay cosas que son muy humanas y que no debemos perder y que para mí son las más valiosas. Y por lo tanto, para mí pensar y existir tiene más que ver con las personas que con las máquinas.